Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Y llegó la hora de saludar a nuestro compañero Javier Berrocal Tadeo. Bienvenido, compi, ¿cómo estás? Encantado. Es que uno se encuentra tan bien aquí que parece que se vuelve adicto, ¿no? A Conexión Amare. Sí. Nosotros ya con el tiempo que llevamos, esto es como, no sé, nuestro motor, ¿no? Cada semana estar aquí, estar con todos los oyentes y sobre todo con el contenido que tenemos, que es el que pretendemos, con el que pretendemos ayudar a los demás. Así que muy bien, porque el tema de hoy promete, ¿eh? Y más Sí. con todo lo que estamos viviendo y después de la pandemia, y vamos a hablar de la adicción al móvil y también a las redes sociales. Hablamos de estudios entre jóvenes, también en la población adulta también existe, pero un poco menos. Y este estudio fue realizado por la Universidad de Deusto. Investigaron desde hace muchas décadas también el uso de adicciones sin sustancias, que también existe ese tipo de adicción, entre ellos el uso abusivo de Internet y las redes sociales, y también el juego patológico. Y han analizado los riesgos del incremento de adicciones a Internet, pues con motivo también del estado de alarma, de todo lo que hemos pasado con la pandemia, pues ha aumentado muchísimo los casos. Y parece, Javier, que esto puede ser un problema, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que cualquier tipo de adicción, cuando no la controlamos, cuando algo externo a nosotros nos produce, digamos, una obsesión y compulsión para ir a ese estímulo, o incluso el consumo de algunas sustancias, pero bueno, en este caso estamos hablando de conductas referentes a las redes sociales, etcétera, a lo que es la comunicación con los demás, pero bueno, cualquier adicción de este tipo lo que provoca es un aislamiento de la sociedad y por otro lado también lo que estamos provocando es que la persona no sepa vivir su vida sin tener en cuenta esta parte de, en este caso, el uso de las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que es muy peligroso cuando uno de repente está en su trabajo o con sus familiares o con sus amigos y que necesita aislarse de esa realidad tangible que está viviendo para conectarse con una realidad virtual que le aísla de lo que es su experiencia de vida, ¿no? Estamos hablando de conductas muy limitantes y que pueden suponer un verdadero problema. Bueno, hoy vas a dar algunos consejos o también algunos tips, a ver si alguno se siente identificado con todo lo que vamos a contar. Lógicamente, y siempre lo decimos, nada de culpabilidad ni tampoco machacarse, que le puede ocurrir a cualquiera. El caso es identificarte dentro de lo que vayamos a comentar y poner solución. Exactamente, el primer paso es darse cuenta de que a lo mejor lo que es esa conducta está interfiriendo en su día a día de tal manera que tiene menos rendimiento, sus relaciones personales empiezan a tener problemas, empieza a descuidar algunas cosas. Y a mí me gustaría decir que, como tú bien dices, tú bien comentas, no se trata de sentirse culpable, sino de alguna manera ver qué hay detrás de esta adicción. El problema no es tanto quizás la adicción en sí, sino qué función está cumpliendo esta en la vida de cada uno. Muchas veces va por el centro de recompensa, necesita lo que es la recompensa inmediata. Otras veces pues lo que es el sentirse aceptado o aceptada, otras veces el sentido de pertenencia, de me siento unido a este grupo o a este otro porque mis publicaciones que tienen que ver con eso, pues bueno, están siendo validadas, o los comentarios que yo recibo a través de ellos me siento mejor, ese tipo de cosas. Pero claro, es que hay veces que recibimos muchas veces lo contrario, ¿no? de lo que pretendemos. Suele ocurrir. Y de eso saben mucho los famosos, los que son muy famosos. Exactamente. También, pues bueno, puede estar influenciado por lo que es la baja autoestima, la inseguridad, el hecho de vivir comparándose, el hecho de no estar satisfecho con la vida de uno mismo, y entonces lo que hace es que proyecta de una manera virtual y filtrada, ¿no? Por eso lo de los filtros, una vida deseada. También de alguna manera está generándose una especie de competitividad a ver quién es más feliz y quién tiene el mejor aspecto, ¿vale? Y esto realmente está como cumpliendo unas funciones sociales que está perjudicando al individuo que se acerca a ese tipo de comportamientos. Por eso decimos aquí en Conexión Amare que no es tanto lo que es la adicción en sí, en este caso del que estamos hablando, que también, por supuesto, causa un problema, sino el qué función está cumpliendo eso. Si se trata de autoestima, pues lo ideal es trabajar la autoestima. Si se trata de aceptación, pues igual. Si se trata de sentirse perteneciente a un grupo, pues igual. Vamos a ver qué podemos hacer para no recurrir a este tipo de adicción, para cumplir eso que nosotros estamos, pues percibiendo como una carencia. Y también supongo que ahí tenemos que tener conciencia el tiempo
en el que estamos usando redes sociales, móviles, etcétera. Además, hay los móviles hoy en día que son muy inteligentes, te marcan también con aplicaciones el tiempo que llevas usándolo, te avisan, ¿vale? Exactamente. Que lo sepan, por lo menos el mío lo tiene. Exactamente. Vamos a ver, vivimos en el siglo que vivimos y aislarnos de lo que es el uso de redes sociales o comunicaciones virtuales sería casi ir contra natura, aunque eso sea artificial, ¿vale? Contra natura en el sentido de que, bueno, pertenecemos a esta etapa histórica en la que tenemos este tipo de recursos que tienen muchas cosas positivas y facilita la circulación de comunicación, de la circulación también de información, lo que es el contacto con mucha cantidad de personas sin invertir tiempo y dinero en contactar con ellos, ¿vale? Pero también en verdad que consume también mucho tiempo, consume mucha vida. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que si bien podemos usar las ventajas que tienen las redes sociales para conseguir objetivos, para relacionarnos con los demás, para conseguir información, cuando vemos que el consumo de tiempo está siendo excesivo porque está limitando otras áreas de nuestra vida que tienen, digamos, una tangibilidad, una experiencia real y física más natural, y en este caso sí, pues ahí quizás es cuestión de que se nos salten las alarmas. Bueno, cada quien puede establecer su tiempo mínimo o máximo en lo que son las redes sociales, también para conseguir los objetivos que se marque. Pero si vemos que de repente le estamos dedicando mucho más tiempo, por ejemplo, a atender las redes sociales que a atender nuestra propia familia o atender nuestro autocuidado en formato de deporte, de actividades saludables, etcétera, también estamos invirtiendo mucho más tiempo en ese tipo de experiencia paralela en lugar de, por ejemplo, atender nuestras obligaciones. Ojo, quizás es momento de ponernos una alarmita que nos digan, oye, cuando me pase de 1, 2, 3 horas, la que uno determine al día, por favor avísame, porque eso significa que estoy accediendo compulsivamente a este tipo de vehículo de comunicación, cuando en realidad yo quisiera estar en la vida real. Claro, incluso en el trabajo, que ya hay muchas empresas, antiguamente no, cuando comenzó esto de Facebook, no, pero actualmente ya las empresas están controlando si los trabajadores entran o no en las redes sociales, sobre todo con los horarios y demás, pero también por uno, ¿no? De decir, oye, que estás en el trabajo, no rindes y te despistas porque estás viendo lo que ocurre en las redes sociales. Y también yo creo, Javier, que hay que tener claro el valor que aporta esas redes sociales a nuestra vida, ¿no? Cierto, es como comentábamos antes, nos ofrecen muchas ventajas. La principal es el acceso a una información muy democratizada, ¿no? Está muy fácilmente accesible, y por otro lado el contacto con las demás personas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es un rendimiento que de alguna forma también podríamos objetivar, es decir, oye, ¿esto realmente beneficia mi vida? Vale. ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento deja de ser rentable y pasa a ser un vicio, ¿no? Es como, vale, yo me puedo relacionar con personas, pues vamos a suponer, de mi grupo profesional, perfecto, comparto esa información, también tengo un tiempo dedicado a relacionarme pues con amistades, compañeros, etcétera, perdón. Y ok, cumple una función, pero ¿en qué momento ya simplemente me acerco al móvil, al ordenador, a la tablet para ver qué es lo que hay, sea lo que sea, para comentar cualquier cosa a quien sea, para hablar con quien sea? Bueno, ahí lo que es la rentabilidad, digamos, operativa es bastante escasa. Sí existe esa operatividad, como comentábamos al principio, bueno, quizás más emocional, si la persona se siente sola, si la persona no se siente validada, etcétera, y lo busca en ese lugar, en ese contexto, pero bueno, es que a lo mejor no es el mejor lugar donde buscarlo. A lo mejor si una persona tiene, por ejemplo, la autoestima lesionada, lo ideal es que no la busquen las opiniones de los demás, porque además las redes sociales suelen ser, pues bueno, un poco arriesgadas, sí. ¿Vale? Y lo puede buscar, pues, en un grupo terapéutico, en unas amistades realmente que sí pueden atender de alguna manera ese espacio emocional en el que tú lo estás pasando un poquito mal. Digamos que hay espacios mucho más amables que la exposición o el acceso a las redes sociales para sentirse, como estamos hablando ahora, y a modo de ejemplo, que sentirse aceptado para que la autoestima vaya mejor. Ajá. Creo que también, bueno, lo sé por unos conocidos, unos amigos, que creo que es una buena idea de grupos que quedan a través, que son personas que están solas, que no tienen pareja, o que, oye, no tienen amigos con quien salir, y hacen quedadas, se van todos juntos a cenar, pero tienen contacto, pero de tú a tú. O sea, que no continúan todo el tiempo en las redes, ¿no? Porque a veces hay un dicho que dice seguir en lo virtual por miedo a lo real. También. Eso es buenísimo, ¿no? Que hay personas que se acostumbran y al final es como una fobia, ¿no? Tener a otro delante y comunicarse
pues como tenemos que comunicarnos los humanos, que es de tú a tú. Javier, siempre hablamos de escribir, que es un ejercicio muy bueno. Yo no sé si estaría bien escribir el tiempo que perdemos y cambiarlo y decir, oye, pues este tiempo lo voy a dedicar a otra cosa que me gusta. Poner fuera aquello que se da adentro Sí. facilita mucho ponernos también en la posición del observador para ser conscientes de aquello que nos está ocurriendo. Evidentemente en este caso también ayuda. ¿Por qué? Pues porque cuando yo a través de mi escritura deposito fuera cómo me siento cuando invierto esa cantidad de tiempo, cómo me siento cuando de repente me he pasado 3 horas sin darme cuenta viendo vídeos de gatos en YouTube, ¿vale? Cómo me siento cuando estoy simplemente conectado al WhatsApp en el grupo del instituto y estoy hablando de cosas que, oye, es verdad que llevo unos días que me ayuda a desconectar de estos problemas, otros problemas que tengo, pero en este momento siento que me aburro, siento que no me aporta, siento que después cuando termino de hablar por el grupo voy a ponerme a hacer las cosas, por ejemplo, de la carrera, de la universidad o atender a los niños y estoy corriendo y me causa estrés, ¿vale? Cuando yo pongo fuera por escrito y después lo leo a posteriori, quizás una hora después, un día después, ¿qué es lo que me ha ocurrido con ese exceso de tiempo invertido en redes sociales? Pues me di cuenta de que quizás no estoy obteniendo el beneficio que yo creía. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en ello no tenemos esa perspectiva que nos ofrece la distancia. Si tú te pasas 3 horas hablando por WhatsApp, muchas veces ni siquiera te das cuenta de que han pasado 3 horas. Pero cuando tú lo escribes y al día siguiente dices, oye, ayer me pasé 3 horas hablando por WhatsApp y me sentí aburrido, por ejemplo, oye, pues ahí ya sí empiezas a ser consciente. Y cuando eres consciente es cuando puedes poner remedio. Exacto, y cambiar a lo mejor ese tiempo pues para irte a caminar, para leer un buen libro, para practicar yoga o meditación. Exactamente. O simplemente quedar con alguna amiga y ponernos al día. Así que tomen buena nota, que yo creo que son muy buenos consejos los que está dando Javier en el día de hoy. Y también el horario, a ver, porque no quiere decir que dejemos las redes sociales y ya está, porque también son buenas herramientas para otra cosa. Nosotros las usamos mucho para el tema laboral. Exactamente. Pero tener un horario, ¿no? Abrir ventanas de inversión de tiempo en redes sociales. Yo lo llamo así, muchas veces lo explico así en sesiones, en talleres, en cursos. ¿Por qué? Pues porque si tenemos la pretensión de estar permanentemente conectados al mundo a través de ese telefonito que nos cabe en la palma de la mano, realmente, primero, vamos a ser muy poco productivos porque va a ser el mundo quien decida cuándo nosotros tenemos que interactuar, porque muchas veces vemos que suena un mensaje en el móvil, una publicación, y lo queremos atender enseguida. Bien, eso evidentemente no es operativo a la hora de estar en un mundo de una manera amable, sin estrés y sobre todo eficiente. Pero ya no solamente eso, sino que el hacer pedagogía del entorno, no solo propia, sino del entorno, tanto en cuanto ellos saben que, por ejemplo, yo me conecto de 11 a 12:30 del mediodía. Estoy poniendo un ejemplo que no es el mío, pero puede funcionar así. O nada más que me conecto también después de desayunar. No es lo típico que me levanto, cojo el móvil, no enciendo a ver qué es lo que ha pasado durante la madrugada, como si el mundo se hubiera acabado cada uno de los días, ¿no? Por si acaso el mundo se ha dejado de mover, yo quiero estar ahí. O también, oye, las tardes las quiero invertir en yoga, meditación, en deporte, en quedar con la gente, como tú has dicho, y lo que hago es un pequeño barrido al final del día, antes de cenar o después de cenar. Eso sí, nosotros invitamos a que no lo hagan en la cama. Cuando nosotros hacemos eso y abrimos las ventanas voluntarias, conscientes y comprometidas de acceso a las redes sociales, lo que hacemos es que se nos fuga mucho menos tiempo y además no estamos atendiendo de forma compulsiva, adictiva a lo que es lo que es el teclear en el móvil, ¿no? Bueno, pues ya ven. Así que hay que buscar horario para todo y también para entrar en las redes sociales. Y también pues nos queda nada más que un minutito. Javier, no sé si quieres dar algún consejo más que se nos haya quedado fuera, pero también por ejemplo, tú dices tener un horario, pero también, por ejemplo, en las vacaciones, olvidarte del móvil completamente. Sí, la desconexión digital, además de ser una apuesta segura por la salud mental, en muchos países ya se está incluso regulando a nivel laboral. Pero fíjense que yo creo que hay una estrategia muy sencilla para ser un poquito más amables con el uso de las redes sociales. Imagínense que no tenemos móvil. Imagínense que no existen. ¿Y cómo se comportarían ustedes a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de encontrarse con personas con intereses comunes, a la hora de permitir o no un acceso a un montón de personas que muchas veces son desconocidas? Bien, si partimos desde ahí, nos daremos cuenta de que a lo mejor estamos artificializando muchísimo el contacto.
pongo un ejemplo sencillo. Yo antes, si alguien me tocaba en la puerta que yo no conocía, me decía, oye, quiero hablar contigo. Y yo decía, ¿tú qué haces en mi casa? ¿No? Ay, pero qué bonito era antes, o quedar con los amigos a una hora, llamar a casa, Claro. que marcábamos el teléfono y lo Claro. cogía la madre. No, pues no está, pues señora, dígale que hemos quedado a las 5 en la esquina de no sé dónde, en la escalera. Era maravilloso, no Exactamente. había nada de control. Exacto, pero fíjate que eran, como tú dices, conocidos o también no sabían nuestro número de teléfono, ahora son desconocidos, en plan, oye, te tocan como aquel que dice en el timbre del Instagram o de Facebook o de Sí. WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y tú dices, ¿y tú quién eres? Vale, pues eso si lo multiplicas por 10 personas al día quizás es poco natural. La idea que proponemos aquí, imaginarse cómo sería ese contacto si no existiera WhatsApp. ¿Lo aceptarías? ¿No? ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo lo atenderías? Bueno, se nos quedan cosas, pero yo creo que este tema lo vamos a retomar, Javier, porque es muy interesante y sobre todo para la gente más joven, que son los que usan más el móvil. Bueno, pero no sé yo. A mí esos datos que hemos mirado, lo sé porque también los adultos últimamente están utilizando mucho las redes sociales. Sí. Javier, gracias. Como siempre, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Por supuesto. Y nada, feliz semana. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, pues recuerden que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web www.javierberrocaltadeo.com, donde también pueden adquirir su libro Manual de Sueños Cumplidos, un perfecto compañero de viaje para alcanzar las metas que te proponga. Recuerden nuestra vía de contacto, nuestro correo conexionamare@canariasradio.es. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, tenemos también Twitter y estamos en YouTube como Conexión Amare. Nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión Amare, Servicios Medioambientales Canarios. El ozono es la solución de futuro para el tratamiento de aire y agua, elimina la necesidad de usar químicos tóxicos y sus residuos de garrafas plásticas, aerosoles y otros consumibles, reduciendo la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente. El ozono es una solución ecológica de futuro y hoy está a tu alcance. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. Más información en www.sermecan.es, en su canal de YouTube y en las redes sociales. En el control hemos estado acompañados por Fernando Domínguez. Nos encontramos la próxima semana con Conexión Amare y hoy nos vamos a despedir con una cita de Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Y dice así: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¡Feliz semana!